parte de mi testimonio, un testimonio largo, extenso, pero que en este día pues va a ser algo breve, ¿verdad? Pero no por eso deja de ser poderoso, porque las cosas que Dios hace son poderosas. Y bueno, mi testimonio habla sobre drogadicción, homosexualismo, prostitución y sobre todo una vida apartada de Dios, ¿verdad? Y bueno, yo en este momento espero y le pido al Espíritu Santo que llegue a los corazones de nuestros oyentes a través de las frecuencias, ¿verdad? De la radio, de las ondas de frecuencia, el Espíritu Santo llegue y toque cada corazón y que el nombre de Jesús sea glorificado. Yo nací en la ciudad de Veracruz en el año de 1980, hermano, y quiero decirle que desde el primer día en que yo nací, el enemigo se levantó en contra de mi vida. ¿Y por qué digo esto? Porque pues comúnmente siempre nacemos en el hospital, ¿verdad? Pero mi mamá dice que por miedo al seguro social, que tiene mala fama, ella optó o decidió irse a aliviar con una partera. Comenzando desde ahí, hermano, hago referencia a esto porque es muy importante. La palabra de Dios nos dice que en el poder de la lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Y que quien coma de su fruto la disfrutará así. Entonces, yo nací con una partera y esta mujer al momento de yo nacer, pues bueno, hubo complicaciones y mi mamá me cuenta que la partera hizo un tipo de ritual a la hora de que yo no podía nacer en trabajos de parto, y con unas tijeras en el aire empezó a hacer unos rezos y dio un tijeretazo en el aire. En ese momento yo nací y bueno, aquella mujer le dice a mi madre que por la posición en la que yo venía, en la que yo había nacido, yo podría ser homosexual o afeminado. Y en ese momento pues mi mamá dice ella que ella se molestó, ¿verdad? Porque ¿cómo podía decir eso? Además, analizando decimos en qué posición puede nacer un niño si solo viene en una posición, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que Satanás estaba tirando maldiciones a través de esta mujer, que pues se puede ver que era una emisaria del diablo, ¿verdad? Porque así como hay gente que le sirve a Dios, hay gente que le sirve a Satanás. Sí. Y bueno, aunado a esto, obvio mis padres no creyeron esta maldición que fue lanzada sobre mi vida al momento de nacer, pero a la edad de 5 años fui abusado sexualmente, fui violado por un vecino. Tenía yo 5 años y pues recuerdo que jugando con mis vecinos, que eran como mis hermanitos, esa noche aquel vecino me violó, y eso fue algo que marcó mi vida, marcó mi infancia, algo que callé más de 20 años, hermano. Nadie lo supo, nadie lo sabía. Yo nunca le conté a nadie lo que me había pasado aquella noche, que marcó mi vida, para siempre la había marcado. Y a partir de la edad de 5 años, yo quiero decirles, hermano, el mundo espiritual es más real que este mundo. Y a partir de esa edad, ese espíritu de violación, de abuso sexual, de homosexualismo empezó a perseguirme. Empecé a ser usado por mis amiguitos de mi misma edad. Empezaban a abusar, aunque no lograban cometer el acto en sí sexual, porque por la edad, ¿verdad?, éramos unos niños, pero siempre con aquello de que vamos a jugar a la casa, a la casita, como esos juegos que antes se jugaban, y me decían, tú vas a ser la mamá, y tú vas a hacer esto, y esto, y esto, y te vas a poner así, y así. Entonces, siempre fui perseguido. Yo ahora lo recuerdo, y cuando hago memoria y digo, Señor, verdaderamente el enemigo quería destruir mi vida desde muy pequeño. Sabemos que la infancia es la edad, o es el periodo donde Satanás destruye por completo la vida de una persona para que a su tiempo se vea reflejado, ¿verdad? No precisamente en ese momento.
Y bueno, aunado de esto, pues mi papá siempre trabajando, poco lo veía en el día, siempre yo con mi mamá, y fueron muchos factores, hermano Hipólito, que fueron creando esa personalidad, esa identidad falsa dentro de mí. Carecía yo de afirmación de un padre. Hoy en día sé que como usted me compartió hace rato, el carácter en el hijo lo forma el padre principalmente, porque es el que afirma, el que hace la afirmación en los hijos. Y bueno, yo empecé a carecer de esa afirmación, de esa identidad. Yo recuerdo que desde muy pequeño mi caminar era quebradillo, así como le dicen, afeminado. Mis expresiones eran muy afeminadas, aunque yo siempre traté de mantenerme, ¿no?, en esa falsa identidad de varón, porque yo escuchaba luego los comentarios, ¿no?, sobre la gente homosexual y todo eso, sobre todo mis padres, que ellos, pues mi madre como cristiana, y por temor y honra a Dios, pues sabemos que la palabra no va de acuerdo con ese estilo de vida, ¿verdad? Aunque Dios ama al homosexual, y nosotros como cristianos amamos verdaderamente a los homosexuales. A la edad de 13 años empecé a practicar deliberadamente el homosexualismo, empecé a tener relaciones sexuales abiertamente, a llevar una vida de promiscuidad. Tenía yo tan solo 13 años y empecé a tener esa actividad. A los 15, 16 años me llevan un psicólogo, me llevan a otro, fueron 2 psicólogos los que yo visité, porque mis padres, en esa búsqueda de ayudarme, de que yo no me desviara a esa vida, pues me llevaron con estos psicólogos, y su determinación, su veredicto final, su conclusión de ellos fue, le dijeron: señora, su hijo no tiene remedio, no podemos hacer nada por él, su hijo es homosexual. Y recuerdo que le dijeron a mi madre: lo único que podemos hacer por su hijo es darle una terapia para que su comportamiento sea 100% masculino, ya que yo comenzaba a inclinarme pues desde niño, ¿no?, a lo femenino, a aquellas cosas de mujeres, como son las ropas, el maquillaje. Yo recuerdo que cuando los psicólogos dieron esa sentencia, ese veredicto, yo dije: soy libre, por fin lo van a entender. Pero muy dentro de mí, en el fondo de mí, siempre había el aquello de: yo no quiero ser esto, yo no quiero ser lo que comienzo a sentir que soy, yo no quiero sentir esta atracción por la gente de mi mismo sexo. Y pues bueno, mi familia, mi madre, desde que yo tengo uso de razón, ella siempre ha sido cristiana, era cristiana, y algún tiempo fui a la iglesia de niño hasta los 12, 13 años, y yo recuerdo que en el altar yo le lloraba y le oraba a Dios y le decía: Señor, yo no quiero ser ni sentir estas cosas que siento, ayúdame a cambiar. Pero por alguna cuestión yo sentía que esa respuesta no llegaba a mi vida. Entonces tomé la decisión de apartarme por completamente de Dios y comenzar a vivir mi propia vida. La palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son de muerte. Entonces yo comencé a elegir mi propio camino. A la edad de 17 años empecé a inmiscuirme, a tener amistades homosexuales, a convivir con transgéneros, transexuales, transvestis, y de algún modo empecé a sentir esa afinación, esa atracción, esa admiración por esas personas, y yo los admiraba. Yo decía: qué valientes son, yo quiero ser como ellos. Y bueno, empecé a probar pues lo que conlleva esa vida, la mayoría, ¿verdad? Porque no podemos decir que todos.
a tomar alcohol, a probar drogas. Y bueno, a la edad de 20 años yo decido y tomo la decisión, porque en esta vida pues nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Y son las que nos conllevan a una vida, a forjar una vida. Y yo tomo la decisión a la edad de 20, 21 años aproximadamente, a transformar mi cuerpo, a ministrar hormonas. Yo quiero decirles, hermanos, que yo era una persona súper insegura, yo era una persona tímida, yo era una persona que siempre me daba mucha pena, vivía acomplejado porque fui muy obeso. Yo vivía acomplejado porque la gente en la calle, además de gritarme cosas, como sabemos cómo le gritan a la gente, ¿verdad? A los homosexuales, me menospreciaban porque pues, por gordo me hacían burla, el famoso bullying que ahora le llaman. Y cuando yo empiezo a tomar estas hormonas y a inyectarme hormonas, empiezo a cambiar sin yo darme cuenta al principio. Yo quiero decirte, hermano, amigo, amiga, que esas hormonas son un arma para el enemigo, porque verdaderamente transforman la imagen, la corrompen, la imagen y la apariencia con la que Dios nos ha hecho. Porque la Biblia dice que Él creó hombre y mujer. Y Dios no se equivoca, Dios no se equivoca y no ha puesto mujeres en cuerpos de hombres ni hombres en cuerpos de mujeres equivocadamente. Es el enemigo quien se ha encargado de corromper la mente a través de todos los sucesos que a lo largo de nuestra vida. No te voy a decir que todos los homosexuales han sido violados, pero sabemos por la palabra de Dios que hay maldiciones que son generacionales. Y así como los rasgos genéticos se transmiten de un hijo a un padre por medio del ADN, igual espiritualmente hay un ADN espiritual que se transmite. Y cuando ese ADN espiritual es de pecado, bueno, uno de ellos, el homosexualismo, se puede transmitir de padres a hijos. Dice la palabra que desde la primera hasta la cuarta generación, ¿verdad? Entonces, yo me metí de lleno a esa vida, totalmente alejado de Dios. Recuerdo que mi familia, mi madre siempre me insistía: Abraham, acércate a Cristo, Abraham, acércate a Jesús, Él puede ayudarte, Él puede cambiarte. Pero yo estaba firme en mi decisión y convencido de que yo nunca iba a cambiar, porque yo creía lo que este mundo hoy en día dice. La cultura del mundo nos enseña que el homosexualismo no es malo y que no es una enfermedad, no es algo que se pueda quitar, que ya la persona nace con eso. Es más, han dicho ahora los científicos que es un gen homosexual el que existe. Yo quiero decirte que en el nombre de Jesús, que es una mentira que el diablo ha creado para que la humanidad caiga en esa mentira total. Romanos 1 dice que por cuanto no quisieron darle la gloria a Dios y reconocer a Dios como el creador y el Señor de todo el universo, han sido engañados y la verdad fue suplantada por la mentira. Sí. Entonces, yo creía firmemente, amigo, amiga, si tú me estás escuchando, yo creía firmemente que yo había nacido homosexual y que yo iba a morir homosexual y que para mi vida no había una solución. Y buscando llenar esos vacíos en mi corazón, buscando sobre todo amor, buscando aceptación, empecé a cambiar, empecé a dejarme el cabello largo, a maquillarme, empecé a vestirme de mujer. A cierta edad conocí a un varón del cual creí haberme enamorado, porque hoy me doy cuenta, hermano, y lo veo así en lo espiritual, que los demonios pues nos ciegan el entendimiento y nos hacen creer que ese amor es verdadero. Y yo quiero decirte que el verdadero amor es el de Dios. Y bueno, yo viví una relación tormentosa. ¿Por qué? Porque es algo que no está dentro del diseño de Dios. Muchos quieren aparentar que es una vida normal, que es una vida donde sí hay amor, donde hay respeto, donde hay todo lo que hay en el diseño original, que es hombre y mujer. Y yo quiero decirte que no es cierto. Yo vengo de ese trasfondo, yo vengo de esa vida.
Y realmente es una vida, es triste, es una vida llena de dolor, de engaño, de traiciones, donde entre ellos mismos se quitan las parejas, se hacen muchas cosas. Y bueno, si yo estoy hablando esto en este día de hoy, es porque yo vivía en ese engaño. Yo viví cerca de 29 años, casi 30, atrapado en ese mundo, creyendo que no había solución para mi vida, creyendo que ese era mi destino, creyendo que yo de ese modo iba a morir. Y te vuelvo a repetir, hermano Hipólito, conocí a una persona a la edad de 23 años, de la cual yo me enamoré, entre comillas, perdidamente, y me decepcioné porque no me podía corresponder. Tomo la decisión, un amigo me invita a irme a la ciudad de Tecate, Baja California, frontera con San Diego, donde me dice él: vente a trabajar acá, tú aquí vas a ganar mucho dinero, te vas a poder operar lo que tú quieras. Recuerdo que amigos aquí en Veracruz me empezaron a decir: sí, vete, decían, vete, mira que no, cuando regreses bien transformado, operado, con senos. Y yo, mi sueño, mi máximo que había en mi vida era convertirme en una mujer plenamente de pies a cabeza. Yo quiero decirte, hermano, que desde una edad muy temprana en mi adolescencia yo sentía vergüenza por mis órganos sexuales, porque esa era la mentira del diablo. Yo sentía que mis órganos estaban de más, ¿verdad? Y siempre trataba de esconderlos. Y yo decía: yo quiero operarme, yo quiero el cambio de sexo, porque yo soy una mujer, porque en mi mente estaban arraigados sus pensamientos. Pero me voy a la ciudad de Tecate, Baja California, llego con ese amigo y al poco tiempo, al mes, caigo en drogas. Yo ya en Veracruz, aquí en Veracruz, había probado cocaína, piedra, marihuana. De hecho, la usábamos para, como llaman desgraciadamente hoy en día, para socializar, para ser parte de un grupo, para sentir que te diviertes, para sentirte bien, para sentir que llenas esos vacíos en tu corazón, en tu vida, que nadie más los va a poder llenar, ni el dinero, ni fama, ni hombres, ni mujeres, nada en esta vida llena ese hueco, ese vacío en nuestro corazón, que está hecho especialmente para el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, yo caigo en la adicción al cristal, una droga muy fuerte, muy adictiva, que hoy por hoy le doy gracias a Dios de que me libró de esas garras, porque me he metido a investigar ahora y he visto documentales sobre el cristal, donde las personas que son adictas al cristal difícilmente salen de esa adicción, y los que llegan a salir, de 10 son 1 o 2 personas con una rehabilitación de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Entonces yo ahí comencé a drogarme, y cada día fui metiéndome más en el mundo del cristal, de la droga. Empecé a rolarme con gente que se drogaba, a convivir. Y bueno, eso me llevó a perderme de la realidad, a perderme de la noción del tiempo. Y hermano, quiero decirte que terminé prostituyéndome en las calles, allá en la ciudad de Baja California, de Tecate, Baja California. Yo terminé prostituyéndome en la calle. Yo me prostituía todos los días, a cualquier hora. Para mí era lo mismo la noche que el día que la noche. Y a mí me daba lo mismo subirme a un carro de lujo, que me llevaran a un hotel de 5 estrellas, a que me llevaran a un baldío, a un lugar solo, a un terreno con escombros. A mí no me importaba. ¿Por qué? Por el efecto de la droga. Empecé a degradar mi vida a tal grado que bueno, dependía totalmente de la droga. Y así estuve varios años, hermano, y dentro de eso, pues
como dice la palabra, ¿verdad? Que nos deleitamos en el pecado creyendo que estamos bien, y de algún modo yo me sentía a gusto, y yo decía en mi mente, pues me pagan por tener sexo, a veces me invitan a drogarme, me la llevo así, ¿no? Sin darme cuenta que estaba yo llevando mi vida a un vacío. Hermano, y así estuve alrededor de 5 años, hasta que una noche, drogándome, yo me juntaba con un grupo de amigos a los que aprecié mucho, porque pese al tipo de vida que yo llevaba, yo allá estaba solo en la ciudad de Tecate, yo no tenía familia, yo no conocía a nadie. Ellos me tendieron la mano, ellos en los momentos en los que estuve solo, pues siempre trataron de apoyarme, ¿verdad? Y bueno, yo estoy siempre orando por ellos, compartiéndoles cuando tengo oportunidad de hablar con ellos, porque fueron de algún modo un apoyo en ese tiempo. Y recuerdo que ese día estábamos, esto es algo que si ellos están escuchando, yo nunca les platiqué, porque fue muy poco el tiempo que yo tuve de mi conversión. Estuve una semana más ahí en Tecate 2 y me regresé. Y dentro de esos días solo los vi 2 veces. Entonces ya ellos ya no supieron muchas cosas de las que a mí me pasaron, las experiencias que tuve con Dios. Y recuerdo que aquella noche estábamos reunidos, drogándonos en esa casa. Le llamábamos el grupo de la muerte, porque todos fumábamos cristal. Y era una casa donde, bueno, usted se puede imaginar todo lo que se hacía ahí, se tomaba, sí, había hombres, todo tipo de cosas. Y bueno, recuerdo que yo estaba fumando el cristal, lo fumábamos en un foco. Y cuando yo estaba fumando, hermano, dándome el jalón, yo escuché una voz a mi oído que me empezó a hablar. Y esa voz me empezó a decir: tú estás perdido, tú no tienes remedio, tú de esto no sales. Y me dijo: ¿por qué no le hablas por teléfono a tu familia y les dices que se olviden de ti? Porque tú de esto no sales. Yo recuerdo que al escuchar esas palabras en mi oído, en mi mente, me retumbaron en la cabeza, pero fueron las que hicieron que yo me diera cuenta de cuál era mi condición verdaderamente. Hemos escuchado muchos predicadores, ¿verdad?, que dicen que Dios usa al mismo diablo para un instrumento, para que seamos alcanzados y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y yo recuerdo que cuando esas palabras las escuché, vino a mí un despertar, y fue donde reconocí mi condición. Y fue donde dije: verdaderamente estoy perdido. Yo no tengo solución, yo de esto no salgo. Mi hermano, quiero decirte que yo me drogaba los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Yo todos los días, todo el día andaba drogado. Todo el día, todos los días. Y después de haber escuchado esa voz, me di cuenta de esa realidad y empecé a querer dejar esa adicción al cristal, pero basándome en mis fuerzas, basándome en lo que muchos llamamos la fuerza de voluntad. Y cada vez que me tocaba o nos tocaba drogarnos, a mis amigos y a mí, había una lucha dentro de mí. Y yo decía: hoy no me voy a drogar, hoy no quiero drogarme, ya no quiero drogarme. Pero cuando me ofrecían el turno, me decían: te toca, toma, comenzaba esa lucha dentro de mí. Y decía: no puedo, la deseo, la necesito. Y yo empezaba a sentir esa ansiedad, y puedo decirte y asegurarte, hermano, que hasta agua se me hacía la boca por el deseo a la droga. Y al final cedía
y la tomaba. Y aunque yo no lo expresaba dentro de mí, yo lloraba. Y yo decía, lo intentaré la próxima vez. Y comenzaba a drogarme, llorando a mis adentros, diciendo estoy perdido, no tengo solución, de esto no voy a salir. Pero yo quiero hacer énfasis en que gracias a Dios, hermanos, siempre tuve una madre que creyó a las promesas de Dios, que cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén. Y mi madre dice que ella reclamaba esa promesa de Dios para la vida de su hijo y decía, Señor, cuando nació me dijeron niño, cuando él nació dijeron es varón, y mira hasta dónde lo ha traído el diablo. Y quiero decirte que esa madre nunca dejó de orar por mí. ¿Y sabes por qué? Cuando el enemigo, escuché la voz, me decía, ¿por qué no le hablas a tu familia y le dices que se olviden de ti? Es porque el enemigo sabía que esas oraciones de mi madre le estaban estorbando a él. Porque el plan que el enemigo había trazado para mi vida